Imagínate en una noche oscura y fría, rodeado por un ejército enemigo de 185.000 soldados. La derrota parece inevitable y el miedo se apodera de cada fibra de tu ser. Pero, ¿y si te dijera que, en cuestión de horas, todos esos soldados serían aniquilados por un solo ser celestial? Parece imposible, ¿verdad? Pues prepárate para un viaje a través de uno de los eventos más extraordinarios e impactantes de la historia bíblica, donde el poder divino se manifiesta de manera abrumadora. Nuestra historia comienza en el reino de Judá, alrededor del año 701 a.C. El rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios, gobernaba a su pueblo con sabiduría y devoción. Sin embargo, una sombra amenazante se acercaba. El poderoso imperio asirio, liderado por el temible rey Sennacherib, marchaba hacia Jerusalén. Las ciudades vecinas ya habían caído y el pánico se extendía entre los habitantes de la capital. Ezequías, desesperado, buscó fortalecer las defensas de la ciudad y preparar a su pueblo para lo que parecía ser una batalla perdida. Mientras los muros de Jerusalén temblaban con la aproximación del ejército asirio, Ezequías hizo algo que cambiaría el curso de la historia. Se postró ante Dios en ferviente oración. El rey clamó por misericordia y protección, reconociendo que solo el Señor podría salvarlos de esa situación aparentemente desesperada. Sus palabras resonaron por los pasillos del templo, cargadas de fe y desesperación. Poco sabía él que su súplica estaba a punto de desencadenar una intervención divina de proporciones inimaginables. Mientras tanto, fuera de los muros de la ciudad, el ejército asirio se preparaba para el ataque. Sus filas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una masa de soldados bien entrenados y equipados, listos para aplastar cualquier resistencia. Sennacherib, confiado en su superioridad militar, envió mensajeros para intimidar a los defensores de Jerusalén. Sus palabras estaban cargadas de burla y blasfemia contra el Dios de Israel, desafiando abiertamente el poder divino. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el profeta Isaías, movido por el Espíritu de Dios, trajo un mensaje sorprendente para el rey Ezequías. Con voz firme y ojos brillantes de convicción, Isaías declaró que el Señor había escuchado la oración del rey y que Jerusalén sería salvada. Pero la promesa divina iba más allá. El propio Dios se encargaría de defender la ciudad, y el rey de Asiria no lograría siquiera disparar una flecha contra ella. Las palabras del profeta eran difíciles de creer, pero encendieron una chispa de esperanza en los corazones afligidos. A medida que la noche caía sobre el campamento asirio, un silencio perturbador se apoderó del lugar. Los soldados, confiados en su victoria inminente, se preparaban para descansar antes del ataque planeado para el amanecer. Nadie podría prever lo que estaba a punto de suceder. En medio de la oscuridad, una presencia celestial comenzó a manifestarse, invisible a los ojos humanos, pero cargada de un poder capaz de alterar el destino de naciones enteras. El ángel del Señor, enviado en respuesta a la oración de Ezequías, se movió silenciosamente entre las tiendas del campamento enemigo. Su espada, forjada en la propia gloria divina, no distinguía entre oficiales y soldados comunes. Con cada movimiento, vidas eran cegadas sin un solo sonido. El aire se volvió pesado con la presencia de la muerte, mientras el ejército, otrora poderoso, era reducido a nada ante el juicio divino. La escena era de un horror indescriptible, un testimonio vívido del poder y la soberanía de Dios. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, revelaron un escenario que desafiaba la comprensión humana. Donde antes había un ejército listo para la batalla, ahora solo quedaban cuerpos sin vida esparcidos por el suelo. El silencio era ensordecedor, roto solo por los gritos de horror de los pocos sobrevivientes que presenciaron la devastación. En una sola noche, 185.000 soldados asirios habían sido eliminados, sin que una sola espada de Judá fuera desenvainada. La noticia de la aniquilación milagrosa del ejército asirio se difundió rápidamente. El rey Sennacherib, que horas antes se jactaba de su invencibilidad, ahora huía en desgracia hacia su tierra natal. Su arrogancia había sido aplastada por el poder del Dios que se atrevió a desafiar.
El imperio asirio, que parecía invencible, sufrió un golpe del cual nunca se recuperaría completamente. La historia del mundo fue alterada esa noche, todo por la intervención de un solo ángel. En Jerusalén, la atmósfera era de asombro y gratitud. La gente salía de sus casas incrédula para ver con sus propios ojos el milagro que había ocurrido. Lágrimas de alivio y alegría corrían libremente, mientras alabanzas a Dios resonaban por las calles de la ciudad. El rey Ezequías lideró al pueblo en una celebración de agradecimiento sin precedentes. El templo estaba lleno de fieles que venían a ofrecer sacrificios y cantar himnos de alabanza al Dios que los había librado de manera tan espectacular. Este evento extraordinario no solo salvó a Jerusalén de la destrucción inminente, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Las generaciones futuras contarían esta historia, maravilladas con la forma en que el Señor defendió a su pueblo contra todas las probabilidades. El relato se convirtió en un pilar de la fe, recordando a todos que, no importa cuán desesperada parezca la situación, Dios es capaz de intervenir de maneras que superan la comprensión humana. La lección aprendida en esa fatídica noche sigue resonando a través de los siglos. Nos enseña sobre la importancia de una fe inquebrantable, incluso ante las circunstancias más adversas. Nos recuerda que la oración tiene un poder transformador y que Dios escucha el clamor de sus hijos. Más que eso, esta historia nos muestra que el Señor de los ejércitos es soberano sobre todas las naciones y poderes terrenales, capaz de cambiar el curso de la historia con un simple acto de su voluntad. Al reflexionar sobre este evento extraordinario, somos desafiados a examinar nuestra propia fe. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos confiar más plenamente en el poder y la protección de Dios? ¿Cómo podemos cultivar una confianza inquebrantable, incluso cuando todo parece perdido? Que podamos, como Ezequías, aprender a buscar al Señor en tiempos de aflicción, confiados de que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. ¿Te pareció interesante el tema? Entonces te pido que te suscribas al canal y para fortalecernos aún más te invito a darle me gusta a este video. Y hasta el próximo video.